La arqueología es nueva como ciencia. Pasó de los gabinetes de antigüedades del siglo XVIII a considerarse solo como un auxiliar de la historia, principalmente de la historia del arte, y es hasta ahora cuando emprende técnicas y procedimientos que le son comunes con las ciencias naturales, pero utilizándolos en una forma que le es característica. Por eso ahora la arqueología se ha colocado definitivamente en la situación de una ciencia que averigua el pasado del hombre desde las épocas más remotas hasta nuestros días. La tradición arqueológica en México es ilustre. Ya desde el siglo XVIII, Boturini y León y Gama pretendieron, uno con los manuscritos y el otro con los monumentos, esclarecer los problemas de nuestra historia antigua, y un historiador que ya se siente francamente mexicano como Clavijero, da la primera visión completa de las viejas culturas. Hay, en efecto, dos modos de considerar la arqueología: como un conjunto de hechos curiosos, entre más raros, más interesantes, que nos deben preocupar precisamente por su singularidad, a tal punto que todavía existe y existirá durante mucho tiempo la expresión «es tan raro que debe estar en el museo». Y la segunda actitud, que consiste en considerar que lo que importa es el estudio de la vida y de la cultura del pueblo antiguo y revivir con la imaginación esa vida y esa cultura. Para el primer tipo de arqueólogo, si lo hemos de llamar así, el hallazgo de un objeto tiene valor solo en cuanto que es raro o hermoso. Para el segundo, un objeto es un documento que debe ser estudiado en su conexión con los de la misma naturaleza y con otros de la misma cultura o de otras épocas y culturas. El objeto no importa solo por su belleza, que a veces no la tiene, sino por su función, como expresión de un pensamiento, como solución material para satisfacer una necesidad, como expresión de una técnica utilizada en su elaboración. Estamos muy lejos ya, por fortuna, del gabinete de antigüedades, de la colección de rarezas formadas sin discernimiento o para la complacencia del magnate que se recreaba en la obra de arte arqueológica. No solo ha cambiado nuestro concepto de la arqueología. Los museos, como el que se va a crear en esta ciudad, representan una visión objetiva de la vida de las culturas. La arqueología, como la historia, tiene que partir de hechos, es decir, de documentos. El documento histórico es una obra escrita. La materia en la que lo está es indiferente. Pueden ser las pinturas que decoran las tumbas egipcias, o las estelas y los sarcófagos griegos y romanos, o los vasos pintados, o el pergamino, el papiro o el papel. El historiador trabaja siempre con un documento escrito, no así el arqueólogo. En general, casi siempre no habrá ningún dato escrito que le permita guiarse, y tendrá que estudiar el edificio, la estatua, la punta de flecha o la vasija, y sacar sus conclusiones utilizando sus propios métodos. El hecho histórico puede haber sido intencionalmente falsificado por el autor del documento. En cambio, el objeto arqueológico nos permite llegar a conclusiones mucho más objetivas en cuanto que no fue elaborado para demostrar una tesis. Nadie falsifica una punta de flecha para ingresar a la posteridad o fabrica una vasija con el objeto de adular a su señor. Pero si el arqueólogo tiene documentos más seguros, en cambio, la información que proporcionan es mínima en comparación con la que relatan los documentos escritos que utiliza el historiador. Viene entonces, después del hallazgo o del conocimiento del documento, la segunda parte, su interpretación. La técnica fundamental del arqueólogo es el conocimiento del estilo. Solamente por comparaciones estilísticas podemos formar conceptos generales partiendo de los objetos arqueológicos. Las mismas técnicas científicas, como son, por ejemplo, la estratigrafía,
el estudio de los objetos que se encuentran en las diversas capas del terreno no tendría ningún valor si no pudiéramos establecer comparaciones estilísticas entre lo encontrado y lo que ya conocemos. La principal arma, en consecuencia, del arqueólogo es el conocimiento del estilo. Por eso se engañan todos aquellos que creen que no podrá estar fundada la verdad arqueológica mientras no se haga un estudio químico de los materiales. Realmente, para declarar que es falsa una vasija teotihuacana, nos basta ver la incongruencia del estilo. Claro está que a partir del estudio de los hechos, tanto el historiador como el arqueólogo tendrán primero que fijar si el hecho mismo está suficientemente comprobado. Es decir, si para el arqueólogo se demuestra en forma científica que tal vasija o tal implemento de piedra o tal joya aparecieron en una tumba no violada o en una capa de terreno que no haya sido alterada. Como para el historiador es indispensable y previo comprobar la autenticidad del documento. Lo que la historia puede decirnos de la vida del hombre es solo el capítulo final, el más brillante si se quiere, pero si se compara con el tiempo en que la especie humana ha vivido en el planeta, es solo un instante. Los paleontólogos hacen retroceder cada vez más el principio del hombre y de las razas anteriores al Homo sapiens que lo precedieron. Ya 1 millón de años parece una cifra demasiado conservadora. En cambio, nuestros conocimientos históricos se remontan, cuando más, al 4º milenio antes de Cristo. Para que se tenga una idea a escala de lo que esto significa, si suponemos que la vida de la humanidad sobre el planeta hubiera durado un día, la historia solo podría informarnos de lo que ha ocurrido en los últimos 5 minutos. ¿Qué es lo que queda fuera de la información histórica? El hombre apoderándose del fuego y fabricando las toscas armas con las que logró vencer a sus contrarios y conquistar la tierra. La domesticación de los animales que le permitió por primera vez conservar el alimento vivo en vez de salarlo o ahumarlo. La invención de la agricultura que lo convirtió en sedentario. La de la cerámica y la metalurgia. Las primeras naves que cruzaron los ríos, los lagos y los mares interiores. Las primeras observaciones astronómicas y los calendarios, y por último el arte, la magia, la religión y la escritura que hizo posible la historia. Lo que en las ciencias naturales hace el paleontólogo, que por medio de los restos fósiles de los animales desaparecidos reconstruye las especies extintas, en las ciencias de la cultura lo hace la arqueología al reconstruir, valiéndose de los datos que descubre, las viejas civilizaciones. Puede informarnos no solo de la industria y de las técnicas que usó el antiguo pueblo para resolver sus necesidades económicas por medio de la caza, la pesca, la agricultura, la industria o el comercio. Nos informa también de su utilería bélica, sus armas ofensivas y defensivas, sus fortificaciones y quizá pueda llegar a darnos hasta descripciones de su estrategia. El descubrimiento de las pinturas y de las estatuas de sus dioses y el de las ruinas de sus templos nos dirán cuáles eran las deidades que adoraba y nos explicarán las leyendas y los mitos que se han transmitido por tradición oral y podrá llegar a informarnos de su concepto del mundo y de las relaciones cosmológicas entre los dioses y la naturaleza y la organización del sacerdocio encargado del culto. Sus amuletos y talismanes nos ofrecerán una visión de sus conceptos mágicos. Sus palacios y las habitaciones del pueblo nos darán una idea de sus clases sociales. Y por último, la frecuencia o ausencia de elementos de otras culturas podrá decirnos si la civilización que está estudiando estaba en contacto comercial con otros pueblos, si imponía sus formas de vida o al contrario, si recibía la influencia preponderante de otras metrópolis. Y así tendremos un atisbo de la organización social y política de su pueblo. Y fundado en estos hechos concretos, el arqueólogo podrá lanzarse más allá y tratar de revivir la sociedad desaparecida. Y si además tiene la facultad creadora del artista, podrá hacernos sentir la vida desarrollándose en las ciudades que ahora no son más que polvo y ruinas, y nos hará ver los barcos cruzando los ríos y los mares,
la multitud pululante alrededor de los templos o de los mercados, y los ejércitos marchando a lo largo de las rutas para defender las fronteras o sojuzgar a otros pueblos. Para eso el arqueólogo necesitaría combinar las técnicas más rigurosas del trabajo científico con la riqueza de imaginación y de evocación del poeta, y quizá no pueda lograrlo. Quizá por su educación, por su entrenamiento, por su misma idiosincrasia, no pueda sino juntar los materiales, pero vendrá después quien, poseyendo esta intuición, que por encima de los hechos lo pone en contacto con la vida, pueda revivir el pasado y entregarnos una obra de arte capaz de despertar por su misma vivencia el sentido de realidad. Y las culturas muertas volverán a aparecer entre nuestros ojos cuando después del analítico desmembramiento a que se entrega el sabio, las toque con sus manos creadoras el poeta. Para llegar a esas viejas culturas que dieron origen a las clásicas civilizaciones históricas, solo nos puede conducir la arqueología. Ella revela, por las superposiciones de las ruinas de las ciudades muertas, los momentos de auge o de estancamiento. Ella nos dirá cuándo una aldea se convierte en metrópoli y domina con sus dioses, sus reyes, sus guerreros y sus comerciantes al país que la circunda, y comprobará la verdad de las leyendas y la exactitud de las crónicas. Pero quizá lo que más nos interesa es que solo la arqueología y la historia podrán darnos una explicación de ese fenómeno todavía tan misterioso que es la decadencia y la muerte de las culturas. ¿Es este un hecho fatal como lo es para el ser vivo? ¿O hay causas previsibles que son las que originan la senilidad de una civilización? Todavía no lo sabemos. Pero si lo conociéramos, podríamos evitar que nuestra civilización sucumbiera, como pasó con la de Mesopotamia, o la egipcia, o la griega, o la maya. Solo el conocimiento profundo de esas antiguas culturas desaparecidas podrá revelarnos las causas de su muerte, los fenómenos naturales o sociales que provocaron su extinción. Quizá estamos ya ante una de esas causas, en el momento en que el hombre parece que ha perdido el sentido y se lanza voluntariamente a su aniquilamiento. Quizá estamos en los momentos que precedieron a la caída del fuego del cielo, con el que los dioses hacen desaparecer a los hombres cuando los indigna su locura. Pero si consideramos en conjunto la vida de las colectividades humanas, podremos refugiarnos en una esperanza. Hay en el hombre cualidades de inteligencia y de voluntad que lo han hecho vencer las adversas condiciones que lo rodeaban. Su imaginación, que a la inversa de la memoria lo hace ver las cosas como no son y desear que sean como las concibe. Su rebeldía ante las fuerzas de la naturaleza y ante los otros hombres. Su audacia, que le permite arriesgarse más allá de su conocimiento. Si la física nos abre ahora las puertas de un futuro inconmensurable para nuestra propia imaginación y que apenas nuestra razón alcanza, la historia y la arqueología nos hablan de las luchas y de los triunfos del hombre en el pasado,